Estás en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile, un espacio creado para emprendedores que buscan cuestionar, crecer y dar voz a esas conversaciones que pocas veces se tienen. Prepárate para reflexionar y crecer con conciencia. Al Chile. Bienvenidos y bienvenidas al Chile, porque vamos a tener esta plática también incómoda, pero yo sé que, por ejemplo, ahorita que estamos iniciando el 2026, hay muchas personas de nosotros que les gusta escribir, por ejemplo, sus metas, les gusta hacer orden de todo esto, de lo que quieren lograr en este año. Yo voy a decir que cuando yo entré en 2024, ya teníamos una idea nosotras, las chicas de Al Chile, con una agenda y posteriormente con un libro, pero pues ya pasó un año y medio, yo creo que desde esa meta que habíamos dicho, pero este 2026 estamos más que listas, más que emocionadas y preparadas para cumplir este sueño, porque muchos creemos que escribir un libro es solamente para gente experta, para quienes ya tienen todo resuelto, pero la realidad es que escribir también es un proceso muy emocional que nos llega a confrontarnos con muchas cosas, a ordenar, a sanar y sobre todo creemos que en Al Chile, estas conversaciones incómodas pues nos ayudan a crecer. Y hoy queremos hablar de algo que pues profundamente tenemos a alguien como experta, porque yo puedo decir que nuestra querida Cel es alguien que nos ha motivado, que nos ha posicionado también en las semblanzas, en cómo comunicar nuestra marca. Y yo creo que esta idea de escribir un libro de a Chile, yo creo que no hay mejor persona que nos pueda guiar que Selene. Y es un proyecto que no solamente queremos publicar páginas, sino también acompañar a muchos empresarios, emprendedores, para que también ellos puedan escribir su propia historia desde la conciencia, desde la estrategia. Así es que, querida Cel, yo quiero preguntarte, porque de alguna manera surgió esta idea del libro de Al Chile, pero yo creo que algo más detonó en decir, ya, hay que ponernos las pilas. ¿Cómo nace esta idea, querida Cel? Es lindo poder abordar este tema, porque sí, fíjate que cuando iniciamos, nos integramos al Chile, pues con todas las ganas, pero también con todos los miedos de no solamente lo que implica emprender, sino hablar de lo que es emprender. Y entonces se creó el concepto de un espacio seguro en donde puedes verter todas las cosas que vienen contigo, tus ganas de emprender, las dudas, los temores, pero también estos consejos que de pronto complementan tu visión. Entonces, el libro es precisamente esta compilación de experiencias que hemos tenido a lo largo de 2 años ya, de 2 años en donde hemos podido vivir diferentes cosas dentro del podcast, que además es como una microvisión de lo que sucede a nivel macro. Es decir, vimos rotación de personas que en su momento no tenían pues la misma sintonía, grandes personas, pero que tenían otras prioridades. Y entonces, pues se salieron esperando quizá poder volver a empatar en sintonías, en visiones, pero las que nos quedamos abrazamos con mucha ilusión, pero también mucha convicción lo que estábamos haciendo. Entonces el libro es, por un lado, un testimonio muy fiel de lo que hemos vivido, pero también plasma el andar en estos 2 años como empresarias, cada una desde su mirada, pero en un conjunto desde todo lo que es el emprender en diferentes campos. Entonces, es como un testimonial, pero también pretendemos que sea una cajita de herramientas para quien quiera lanzarse a la aventura. Y hay algo muy importante, yo lo platicaba también con mi querida Cel, que a veces decimos, quiero escribir un libro, pero el hacerlo es algo totalmente diferente. Yo quiero que nos comentes de qué manera pasamos del querer al hacer,
porque decimos, bueno, escribir un libro nos va a decir, pues ya estoy escribiendo y ya, con eso. No, realmente debe de tener una estructura, debe de tener un acompañamiento. Entonces, para estas personas que nos están viendo, ¿cómo debe ser nuestro ABC del querer al hacer un libro? Fíjate que es algo bien interesante. Todos tenemos algo que queremos compartir, pero no todos tenemos algo que es el punto que detona todo, la intención. Y la intención no es, yo sí lo quiero hacer, no. En comunicación vamos a tener 4 intencionalidades que son el punto medular de cualquier mensaje. Y un libro, pues también es un mensaje, ¿ok? Entonces vamos a tratar de informar, vamos a tratar de educar, vamos a tratar de entretener o de persuadir. Es decir, una de estas 4 intencionalidades son las que van a motivar a que alguien diga, yo tengo que contar esta historia. Si tú te das cuenta, los libros, cuando son educativos, pues tienen una intención de transmitir un conocimiento, pero tiene un marco ideológico, que es a partir de donde yo te voy a compartir esta información. Y es donde hay una escala de valores de lo que es permitido y no permitido, y esto tiene que ver mucho con las cuestiones culturales. Pero al final es la transmisión de la educación, de un conocimiento para que tú pues también puedas ponerte mis lentes como educadora y decir, así se ve el mundo desde la ventana de este libro que tú me estás dando. En el caso de alguien que diga, bueno, yo tengo una vivencia, tengo una historia de vida que quiero compartir, también tiene que ver, por un lado, con el ponerse los lentes y decir, fíjate que mi historia te la voy a contar como alguna vez lo vi en Great Expectations, que es una película de grandes esperanzas que dice, no te voy a contar las cosas como fueron, sino como las recuerdo. Entonces, eso hace cuando tú decides contar tu versión, es porque para ti dejó algo transformador y consideras que es justo compartirlo. Entonces ahí se van a combinar una intención informativa, porque el conocimiento que tú quieres dar, la información, consideras que es importante para alguien, pero también es educativa, porque te voy a dar una lección, no desde este punto de yo soy súper, sino desde lo que me pasó a mí. Y entonces es cuando empiezas a plasmar tu historia, empiezas a contar lo que te pasó y cómo lo estás tratando de compartir. Cuando tienes esa intención, ya tienes un gran paso hecho. Ahora, ¿qué cosa tienes que hacer cuando haces un libro? Pues tienes que estructurarlo efectivamente. Y decimos, bueno, esto es como abrir, siempre hago esta analogía, es como abrir pues el cofre del coche y decir, hay un mundo extraño, ¿no? El motor no le entiendo nada. Cuando tratamos de empezar en la escritura de un libro, igual decimos, no sé por dónde, es como si fueran muchas piezas que tengo que ordenar. El libro, dependiendo de esta intencionalidad, va a tener una estructura, pero por lo general tiene una introducción. La introducción es obligada. ¿Por qué? Porque es la parte en la que yo le voy a decir al lector de qué va el libro, cuál es el tema que voy a abordar, desde dónde lo voy a abordar y qué puede esperar de mi narración, del contenido. Porque eso hace que de alguna manera ya se prepare y diga, ok, de esto va. Y después viene algo que no se dice pues tan textual, o sea, más bien tan claramente o tan explícitamente, pero es un marco de referencia. Porque incluso cuando tú ves una novela, en los primeros minutos, cuando en las primeras páginas, te presentan a todos los personajes principales para que tú te vayas familiarizando. Eso es un marco de referencia y los hechos, los lugares, para que tú sepas que cuando dicen algo, a qué se refieren, en dónde están y cuándo sucedió.
Lo mismo tenemos que hacer nosotros, este marco de referencia que va a permitir que el lector no se pierda. Y después ya viene un desarrollo, en donde vamos a compartir toda la información para que la pueda asimilar, pero ya con un contexto bien dado. Y finalmente va a tener una conclusión que, dependiendo del tipo de narración que sea, va a ser con algo como para un llamado a la acción, o simplemente va a cerrar la historia para que se cierre el ciclo, o va a abrir las puertas a una secuela. Entonces, esa es como la estructura. Pero algo bien importante es siempre saber para quién escribo. Y eso muchas veces es complicado, porque tú quieres contar una historia, pero ¿quién quieres que la reciba? Y eso es un ejercicio interesante. En este caso, ya tenemos como todo este panorama muy claro. Si tú sabes qué quieres escribir, para qué quieres escribir, para quién quieres escribir y a partir de qué periodo de tu historia o de un suceso, hasta dónde lo vas a contar. Y eso ya es una estructura. Así que eso, digamos, cuando ya tienes todas estas piezas y sobre todo estás dispuesta a vivir un proceso transformador, entonces ya estás lista para escribir un libro. Ahorita nos diste como bien detalladamente todos los pasos que debemos de hacer. Y quiero que, por ejemplo, la audiencia se motive un poquito más, porque nosotras, que cada una tiene su área, cada una tiene su expertise, allá afuera hay gente que es muy buena en su área y que le gustaría aventarse a escribir un libro. Yo creo que aquí influyen muchas cosas porque viene la marca personal y cómo acrecenta también escribir un libro a esta marca pues ya profesional. Como te ven, dicen, ¿no? Como te ven, te tratan, pero yo creo que un libro te posiciona de alguna manera en esta parte profesional. ¿Qué nos podrías contar de esto, de estas personas que se dedican a algo y escriben su libro? Creo que esta parte de cuando dices, bueno, ya me voy a convertir en autora, pues no es tan consciente, ¿sabes? Es más bien, tengo algo que quiero compartir, algo que me impactó muchísimo y que realmente fue un parteaguas en mi propia historia profesional. Y entonces creo que eso para mí fue tan valioso que lo tengo que compartir. Hoy en día sabemos que cuando hemos caminado por un proceso profesional, hay muchos momentos que son totalmente disruptivos. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo empecé, perdón, como, como comunicóloga a decir, no, ya no quiero ser empleada, cuando veía tantas cosas que se podían comunicar y me limitaban. Y yo tenía que ceñirme a la forma de trabajar de otras personas y lo peor es que ni siquiera me daban un crédito. Entonces yo decía, no puede ser, tengo que cambiar esta situación y me lancé a la aventura de ser la llanera solitaria, ¿no? Y sí fue algo pues aterrador porque te enfrentas a muchas cosas, pero en el camino vas encontrando piezas clave y es cuando dices, bueno, ya tengo un ABCD que a lo mejor me costó mucho trabajo, me rompí la boca en el camino, me tropecé de diferentes formas. ¿Y qué tal si esto que para mí fue doloroso lo transformo en una forma de capital para que otros puedan andar en un camino ya más allanado y en el proceso yo pueda también pues posicionarme? Una mujer o una autora, una mujer cuando se quiere hacer autora es porque más allá del ego, es realmente, has tenido una vivencia tan brutal, tan grande, que necesitas procesarlo y la escritura te da ese proceso en donde empiezas a organizar tus ideas y al final cuando lees el resultado te das cuenta de quién eras y en quién te convertiste. Entonces, eso le da un valor muy grande
Y cuando tú le das esta lectura a otras personas, esas personas van a recibir tu información, pero ¿qué crees? La van a asimilar en un proceso bien interesante porque lo van a leer a partir de su historia personal. Y entonces, esa historia que tú contaste desde tu visión subjetiva se convierte en otra porque hay alguien más que la interpreta. Entonces, de tu historia hay tal cantidad de versiones como personas que lo hayan leído. Y eso la enriquece aún más. Así que es como, pues, compartir una mirada que se va complementando y enriqueciendo dependiendo del espectador. Así que para mí que es un paso totalmente valiente, además porque es compartir algo tan íntimo como tu forma de ver la vida. Justo ahorita que estás comentando esta parte de confrontar también algo íntimo, yo creo que voy a tocar algo que igual a mi queridísima Mai es como su área. La gente que decide escribir, yo creo que es algo como una conversación contigo misma, de estar escribiendo, recordar todo lo que pasaste o recordar esas experiencias, plasmarlas a través de la escritura. Yo creo que aquí es importante mencionarles de que puede ser algo sanador, puede ser algo liberador, pero quisiera que abarcáramos un poquito más ahí, ¿qué necesita emocionalmente una persona para sostener este proceso de escribir? Porque a lo mejor es recordar y ahí ya lo dejo y ya lo olvido, pero ¿qué necesita esta persona para tener este proceso de escribir y sobre todo el publicarse, para que más gente lo vea? Una pregunta sumamente interesante, pero me parece que si vas a tocar cosas muy álgidas de tu vida como un proceso de sanación, sí necesitas tener un acompañamiento de alguien precisamente experto en este acompañamiento emocional y psicológico, porque eh, resulta ser catártico de inicio para el autor, porque empiezas justamente a andar esos pasos que a lo mejor fueron dolorosos y cuando tú tienes este acompañamiento psicológico, te ayuda a como a canalizarlo. Es un trabajo que sí o sí tiene que ir acompañado, porque además, no sé si alguna vez te ha pasado que tu cabeza suena de una manera y cuando lo dices o lo escribes, se lee de otra. Y entonces esta frase que a mí me hace mucha gracia, ay, se escuchaba mejor en mi cabeza, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Finalmente, tú necesitas, cuando quieres escribir algo que realmente va desde lo más profundo de tu ser hacia afuera, sí recomiendo estar en un acompañamiento psicológico. Alguien que te ayude a aterrizar, alguien que te ayude a regresar al punto donde ya has avanzado. Es cierto que cuando tú ya lograste asimilar algo, cuando lo vuelves a ver, tu lectura es diferente, pero la vivencia que tienes al momento de recordarlo, pues sí se parece mucho a lo doloroso que pudo haber sido. Entonces, sí necesitas esa tablita de salvación, de lugar para el regreso seguro, a que te diga, sí, ya pasó. O sea, esa tormenta ya la viviste y ahora la tienes que descomponer para entender qué se rescata de ahí, qué te llevó ahí y cómo evitarlo, cómo puede alguien saltarse una situación tan dolorosa de ser posible, qué banderas rojas deben identificar. Entonces, yo sí creo que es totalmente indispensable hacer este trabajo de manera acompañada de una persona experta en temas de manejo de emociones. Okay. Ahorita que mencionaste esto de que sonaba mejor en mi cabeza, yo hay veces, y eso a lo mejor puede ser un tip, a veces yo escribo en el chat personal el cómo quiero decir las cosas, ¿no? Y las vuelvo a leer y vuelvo a cambiar, y las vuelvo a leer y las vuelvo a cambiar, ¿no? Yo creo que a veces eso también nos puede pasar en el libro, escribiendo, decir, lo quiero decir, y luego lo vuelvo a leer y, no, esto no, se va a confundir.
creo que también hay esta parte emocional que necesitamos estar acompañadas. En el caso de que fuera algo de una experiencia dolorosa o trágica, creo que es excelente. Y si fuera una anécdota o algo de experiencia más alegre, reconfortante, de un tema en específico, de todos modos necesitas acompañamiento y de ahí necesitas acompañamiento, por ejemplo, que alguien que te guíe, lo que decías tú, Cel, esta estructura, el saber cómo escribir. Y ahora yo quiero tocar algo del tema, porque a mí me interesa mucho. Yo cuando ustedes dijeron del libro, lo primero que a mí se me viene a la mente es la portada, el nombre, cómo se va a ver, cómo se va a ver la letra. Y yo pues me voy a esta parte visual, ¿no? Como diseñadora. Pero eso es algo que a lo mejor en un libro viene como en segundo término, y no que no sea importante, sino que es algo que necesitamos primero estructurar todo el contenido, que quede listo, para ya después, ya así como que un respiro, y ahora sí vámonos con esta parte visual del libro, la portada, cómo va a venir, la letra, todo esto visual viene a lo mejor tal vez como en esto decía un segundo término, pero tú cómo lo ves desde una perspectiva, por ejemplo, ya ayudaste a alguien a escribir el libro, ok, ya está listo, pero ¿de qué manera vamos a confiar o elegir el estilo de toda esta parte visual? ¿Qué tipo se ocupa un diseñador? Es algo como muy a tu estilo, contratas a un ilustrador si es que quieres tener ilustraciones. ¿Cómo funciona esta parte ya de imagen? Voy a hablar desde como lectora y como editora. Yo como lectora me fijo mucho en las portadas, porque las portadas a mí me transmiten emociones. Siento que hay elementos, es así como si te enfrentaras a un misterio, y hay piezas que van saltando en su composición que de momento no entiendo, pero me genera una atracción cuando está hecho con una profesionalidad, o sea, con un profesionalismo claro, y eso hace que se me antoje leer el libro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niña, estaba pero bien loca, entonces el libro que me apasionó fue El Padrino y me gustaba mucho porque pues era algo oscuro, pero misterioso, o sea, no era de miedo. Y ya cuando leí la novela, pensé que no había posibilidad de que hubiera otra portada. ¿Era esa o era esa? Porque era el mundo de la mafia, pero vista desde el interior de los valores que tenían, ¿no? Y también de Michael Ende, cuando me tocó ver La historia interminable o de Momo, eso me llamaba la atención, o sea, era súper atractivo, eh, porque además es un mundo que te están planteando. Entonces, yo realmente no podría decirte que como lectora la imagen sea un segundo plano. Es como cuando vas a un restaurante y ves la imagen, dices, por supuesto que me lo quiero comer. Como editora, eh, es importante, por ejemplo, que, bueno, ya el autor sacó todo lo que tenía que sacar y tú como editora lo que tienes que hacer es darle la estructura técnica. Eres mucho más fría y decir, esto no se va a entender como tú lo estás narrando. Y entonces empiezan a salir las piezas que son estratégicas y esos elementos son los que tienes que darle a un diseñador para que él haga con esas piezas una creación. Pero además que tenga el color adecuado a la narración, que no vaya a presentar una expectativa diferente, porque entonces hay un rechazo, sino que me atraiga. Entonces yo creo que un escritor no puede ser diseñador. A lo mejor, o sea, sí, definitivamente tiene que ir viendo, trabajando con el diseñador para decirle, bueno, es que quiero, esta es la emoción, esto es lo que yo necesito y se van complementando, pero definitivamente no confiaría en un escritor para hacer una portada. O sea, no. ¿Por qué? Porque el diseñador es una persona que tiene ya una formación totalmente profesional y que te puede hacer
una portada que comunique sin vender todo. Y ese es el gran reto. Entonces, yo considero que no es un segundo plano, es tan importante como buscar el título, porque es lo primerito que va a ver un lector. No saben ahorita la presión que siento desde ya, de por sí para escribir, pero para ver qué me van a decir, cómo vamos a sacar esa gran portada. Yo creo que tienes toda la razón, porque hay veces donde nos vamos también tan solo por el título del libro y con eso decir, lo quiero, ¿no? Y hay tantos detalles que puedes hacer para tu libro eh, que hace que te llame tanto la atención y que digas, lo quiero comprar, que veas también esta parte trasera del libro, que lo leas y que digas, sí, sí lo quiero comprar. Entonces, creo que son detalles que a lo mejor no tenemos tan a la vista al decir, voy a escribir un libro, son cosas fundamentales importantes. Y algo más que quiero tocar para ir cerrando así poco a poco, vámonos con esta parte financiera, porque eso es algo que Ana, yo creo que es su cancha libre porque se puede echar a correr con todo este tema, porque cuando nosotros, yo lo mencionaba al inicio, nosotros pensamos que escribir un libro es para personas que ya lo tienen resuelto, que ya tienes esta parte financiera de decir, sí, sí lo puedo sacar, y de ahí pues ya soy alguien exitoso, ¿no? Pero ¿qué conlleva también el escribir un libro? Porque muchos creemos, y lo he visto en ciertos videos, donde dicen, es que escribir un libro es pagarle a fulanito, pagar esto, pagar el otro, pagar, y nos empezamos a desanimar y no nos damos cuenta que ese pagar, después cuando se publique el libro y empieces a tener esas ventas, también empiezas a tener ingresos. ¿Cómo funciona esta parte financiera con escribir un libro, Sergio? En términos generales, como un producto, pues sí, es como cualquier otro, necesitas tener pues la asesoría de profesionales para que no salga como un intento. Eh, a mí como alguien que se ha desarrollado en este mundo, me ha tocado ser correctora de estilo y pues noto cuando lo que se escribe es un ego y no se aporta mucho. Entonces eso dices, bueno, pues, o sea, él está sacando un libro porque quiere mostrar su historia y quieren que todo el mundo piense, wow, qué tipo tan o qué persona tan interesante, pero realmente no va a ser un instrumento de promoción. Como todo, el libro tiene que ir planeado para la función que va a cubrir. Si, como decíamos, en este caso, el libro de Al Chile, es una herramienta que te que al lector le va a proporcionar 5 perspectivas muy interesantes para alguien que quiera emprender. Temas que no se pueden dar por sentado, justamente desde lo financiero. ¿Cuáles son las consideraciones que necesitas tener para que tu negocio realmente se profesionalice? Si es que a lo mejor iniciaste como una empresa familiar. 2, ¿cómo vas a evitarte problemas legales blindándolo? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Hay servicios adicionales que tengo que pagar? ¿Qué precio pagaría si no pago esos servicios? O sea, las consecuencias que tengo que enfrentar. Un punto muy importante es siempre por qué existe mi negocio, cuál es mi para qué y que ese para qué siempre tiene que estar presente porque van a haber días muy complejos, muy retadores que te pueden tirar toda la motivación, pero cuando tienes el para qué súper claro, ese es tu ancla y dices, no, o sea, de aquí no me muevo, o sea, esto es lo que quiero hacer. Y eso es justamente pues un factor tan vital como cualquier otro. Por supuesto, tienen que ver con la labor de hacer visible su negocio, su empresa, su marca en un mundo donde ser visible es un reto, donde hay tanta información y hay tantas formas, hay tantos colores que generar una imagen y que atraiga es un reto. ¿A quién le tengo que, con quién tengo que ir?
¿Por qué tengo que pagar nuevamente el precio de ser uno más del montón o destacarme por mis contenidos? Y también estructurar una empresa, no desde este momento como si fuera siempre así. Si yo tengo ganas de crecer, entonces yo tengo que crear estrategias de comunicación corporativa al interior para que impacte al exterior. Todo eso, ¿quién lo va a leer? ¿A quién se lo estamos dirigiendo? Pues emprendedores y a MIPYMES, a personas que tienen el propósito de abrirse camino en el mercado e ir buscando instrumentos que realmente les puedan consolidar en esta tarea, en la trayectoria que quieren tener. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos haciendo esto? Bueno, es un producto, ¿sí? Y como producto va a tener un diseño, va a tener un contenido y va a tener una serie de fases de promoción para que llegue a los ojos correctos. Cuando uno quiere escribir un libro, tiene que verlo así. ¿Sí tengo que invertir? Por supuesto que sí. Tengo que pagarle a los profesionales para que mi libro sea un instrumento profesional y una herramienta. Cuando tú tienes un concepto que tiene un libro, estás educando también a tu mercado para que sepan cómo es tu gestión, cómo funciona contigo el ser un cliente, cómo recibes esa promesa de marca. Entonces, la verdad es que puedes hacerlo desde lo muy amateur, pero ¿cuál va a ser el resultado? Amateur. ¿Quieres hacerlo profesional? Sí es una inversión grande, pero también cuando tú inviertes en eso, también te dan una gama de, por ejemplo, de promoción en donde vas a tener un alcance mayor. ¿Y qué quieres que lea la gente? Tus pifias, tus intentos, algo que tiene huecos o algo bien consolidado. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque además estamos exhibiendo nuestro conocimiento, estamos compartiendo nuestra forma de crecer, los resultados, y la verdad es que si valoras lo que haces, no vas a escatimar. Puedes buscar orientación para ver en dónde es más rentable, pero lo que no puedes hacer es escatimar. Algo que diría mi queridísima Ana en estos momentos es que el escribir un libro se va a volver un activo, porque no es que, ya lo publiqué y solamente se vendieron 100 copias y ahí quedó. No. Es algo que puedes continuamente tener este ingreso y de ahí viene añadido, por ejemplo, conferencias, talleres, invitaciones a podcasts, a entrevistas, a infinidad de cosas que a lo mejor eso no lo estás también viendo y yo para ahí puedo volver a darnos un pasito hacia atrás. Necesitamos este acompañamiento. O sea, sí está bien padre soñar, pero ahí volvemos, el querer y el hacer. Entonces, creo que aquí es algo importante y si no se dieron cuenta, también estamos dando así como un guiño, guiño, que nosotras también te podemos guiar a esto, en la parte financiera, para que también puedas tener esta inversión de tu libro, en la parte emocional, que te pueda acompañar mi queridísima Mai, y es que es algo de experiencia que no sabes ni también cómo sacar todo esto de tu corazón, de tu mente y plasmarlo en las letras. Mi querida Cel, pues sabes que ella te va a hallar el paso a paso de cómo escribir y es que ella realmente te lo dice, o sea, tú puedes escribir y vas a decir, es que la falta de ortografía y te pierdes en eso y ya no escribiste, no, realmente es escribir como lo tengas en mente, plasmarlo ahí en hoja y papel, así con pluma y todo lo que tú quieras y aparte en esta cuestión legal, porque también influyen muchas cosas donde se tienen que pagar, hacer contratos, cómo vas a hacer la promoción y bueno, ahí mi queridísima Narda nos ayuda a leer los contratos, a saber qué firmar y cómo firmarlos. Y conmigo en esta parte visual de la imagen, la promoción, si quieres la publicidad, el cómo va a ser la portada. Entonces, nosotros seguimos siendo un combo para ustedes en todos lados. O sea, en la parte del emprendimiento y en la parte de que ustedes se decidan escribir un libro. Y pues bueno, ya para ir cerrando y para hacerte la última pregunta, mi querida Cel,
quiero hacer como un corte comercial porque el día de hoy, 8 de enero, también estamos cumpliendo 2 años del podcast. Así es nuestro aniversario y de verdad quiero agradecerles de parte de todas las chicas de Al Chile al Chile. Muchas, muchas, muchas gracias porque este podcast ha revolucionado, ha cambiado, ha crecido. Hemos tenido nuestro primer workshop y como lo estamos mencionando, vamos a sacar nuestro primer libro. Y gracias porque ustedes han sido parte de cada episodio de invitados y nos encanta escuchar este post entrevista de que nos mandan mensaje y nos dicen que están muy contentos de que tuvieron un espacio para que su voz se escuche, para que cuenten su historia, su emprendimiento, se hagan notar, se sientan tan importantes en nuestro podcast. Y es que nuestro espacio es muy seguro, saben que aquí decimos las cosas al chile, pero también tenemos estas pláticas incómodas que nos hacen movernos de nuestra zona de confort, pero que nos ayudan a seguir creciendo. Muchas gracias por ser parte de este segundo aniversario del Chile al Chile, porque estamos más que listas. Este 2026 vienen muchas cosas para nosotras, cosas que de verdad ustedes se van a sorprender, van a ser parte también de estas cosas que estamos planeando. De verdad, muchas gracias. Ahora sí, mi querida, hacer la última pregunta y creo que de las más importantes. ¿Qué proceso te gustaría que viviéramos al terminar este libro de Al Chile al Chile? Es que el proceso que me encantaría que viviéramos al final de la elaboración de este libro es reconocer nuestra transformación, en quienes empezamos siendo y en quienes nos convertimos. Algo muy consciente de decir, evolucioné yo y evolucionó mi propuesta profesional. La verdad es que este libro, pues no solamente podemos decir, ay, es un proyecto editorial. No, la verdad es que es todo un proceso que aterriza, que nos obliga a una conciencia de nuestro autoconocimiento, pero también de la percepción de lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. A mí me ha llenado muchas veces el corazón escuchar a alguno de nuestros invitados decir que era un lugar donde querían estar, porque es un podcast muy serio. Serio en el sentido de vamos a tomarle con total seriedad un tema y lo vamos a abordar al chile al chile. Y cuando decimos al chile, como buenas mexicanas, es con todo, o sea, hasta que duela, aunque arda. Pero vamos a tocar esos puntos álgidos. ¿Y sabes qué? Pueden esperar eso en el libro. Eso porque estamos abriendo el corazón, porque estamos abriendo nuestra mirada para compartirla. Entonces, realmente considero que al iniciar este libro, estamos siendo unas, pero al concluirlo, te puedo apostar que seremos otras. Y eso es padrísimo porque es también este proceso en donde quienes nos den la oportunidad de leerlo, que puedan leerlo, van a saber quiénes somos, por qué nos aventamos a hablar de cosas que son importantes, pero desde dónde también. Entonces, para mí es un proceso sumamente interesante y que me va a permitir también algo que es un privilegio desde mi lugar, sorry, es saber, poder ver desde la médula quiénes son mis compañeras, quiénes son la contadora, la diseñadora, la abogada, la psicóloga, y también para mí realmente eso es muy enriquecedor. Y por supuesto, pues yo también habré de compartir esta parte porque siento que aunque yo sea quien lo esté editando, necesito también que ustedes lean esta parte mía para que se pueda hacer un complemento interesante. Entonces, a mí lo que me gusta de al Chile, aunque suene albur, es que es dar y dar. Ajá, o sea, nosotros damos y recibimos todo lo que somos, todo lo que hemos logrado y es algo transparente. Entonces, no sabes, tengo una ilusión loca por tener el libro y poder compartirlo y que nos lleve a muchos lugares, porque también es un pasaje.
a donde me llames y quieras tener el libro, vas a tener no solamente un libro, sino a 5 mujeres comprometidas contándote la historia. De estar, Monterrey, Guadalajara, de donde nos vean, nos Bueno, llamen. de todos lados, Centroamérica, Estados Unidos, De donde todos nos llamen. Aquí estamos a la orden. Pues muchas gracias, querida Cel, la verdad, estamos muy emocionadas con esto. Desde enero, el día 1, ya estábamos agendando estas asesorías y ya tenemos mucha tarea que hacer y yo creo que más que en conjunto como al Chile, cada una también por ahí va a haber más sorpresas porque vamos a estar trabajando con Cel duro y duro y duro todo este año. Así es que muchas gracias, Cel, gracias a toda la audiencia que nos está viendo. Gracias por estos 2 años de al Chile, porque vamos por más. Y también vienen más sorpresas por ahí que después ya estaré anunciando en las redes sociales para al Chile. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile.